Muy buenos días para todos y para todas. Bienvenidos a la 11ª sesión del ciclo de actualización para periodistas CAP sobre temas de justicia y lucha contra la impunidad. Esta mañana tengo mucho gusto en presentarles a Eduardo Núñez Vargas, quien será el expositor del tema Tribunal Supremo Electoral, una elección determinante. Eduardo es politólogo por la Universidad de Costa Rica. Tiene un posgrado en Gerencia de Proyectos de Desarrollo y es doctorando en Gestión Pública y Ciencias Empresariales del Instituto Centroamericano de Administración Pública (ICAP). Ha sido consultor sobre partidos políticos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para la formulación de proyectos educativos, cívicos y políticos y de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en programas sobre democracia y gerencia política. Actualmente se desempeña como director residente del Instituto Nacional Demócrata para Asuntos Internacionales con sede en Guatemala y es director del programa regional de NDI para Centroamérica. Eduardo, muy buenos días. Muchas gracias por tu anuencia a facilitar esta sesión de trabajo y por tu apoyo permanente a los ciclos CAP. Te dejo en el uso de la palabra. Gracias, Marielos, y gracias a todos y a todas por la oportunidad de compartir nuevamente con ustedes. Por primera vez con este grupo y como dice Marielo, pues ya he tenido la oportunidad de hacerlo en el pasado. Y hoy vamos a hablar sobre el Tribunal Supremo Electoral y básicamente la idea es poder como hacer una doble visión, si ustedes quieren. ¿Cuál es el estado de situación del tribunal desde la perspectiva normativa, desde la perspectiva de su diseño institucional, desde la perspectiva de su desempeño, asociándolo con todo el debate que está presente en el país desde la elección del 2023 en torno a los resultados electorales, y luego poner el foco más bien en la elección prevista para el primer trimestre del año entrante, y el relevo de los magistrados y magistradas que tendría que estar listo para el 20 o 21 de marzo del año 26, del 2026. Entonces es una mirada, como dicen, hacia atrás por un lado, una mirada más situacional, más de coyuntura, de dónde estamos, y una mirada más de futuro, de lo que puede venir. Y quiero empezar básicamente con una perspectiva que, si ustedes quieren, no voy a entretenerme mucho, pero que es necesaria, que es ¿por qué es tan relevante el debate sobre los tribunales electorales en América Latina, no solo en Guatemala? Y es que si ustedes hacen una retrospectiva política de la democratización en América Latina, se darán cuenta de que toda la estrategia de democratización tomó base o tuvo como base una premisa. La premisa de que si se hacían elecciones libres, periódicas, con resultados claros y razonablemente competitivas, cuyos resultados fueran aceptados y garantizaran las condiciones de alternancia en el poder, sobre ese edificio electoral, sobre esa base electoral, se iba a poder construir un proceso de democratización razonablemente estable. Y si hacemos esta retrospectiva que les digo, nos daremos cuenta de que todos los países, en términos generales, de América Latina, y si incluimos ahí a la República Dominicana por su extracción hispanohablante, han cumplido razonablemente bien, o yo te diría que muy bien, con los ciclos electorales constitucionalmente establecidos. E incluso cuando han habido contextos de crisis política o debates sobre fraudes electorales, la salida exposa a estos debates ha sido electoral. Cuando se dio la llamada crisis constitucional hondureña en el año 2008, para una parte de la sociedad hondureña un golpe de Estado, para otra parte una transición constitucional, pero que en definitiva significó la terminación anticipada del periodo del entonces presidente Manuel Zelaya. La salida que se le dio a esa crisis fueron las elecciones del 2009.
Cuando la observación internacional y actores nacionales denunciaron el fraude electoral en la República Dominicana en 1994, en el último intento de reelección del entonces presidente Joaquín Balaguer, el acuerdo político que permitió reducir el periodo del presidente Balaguer a 2 años y convocar a unas nuevas elecciones anticipadas fue eso, hacer elecciones, que permitió que en el año 1996 llegara al poder por primera vez Leonel Fernández. ¿Qué es lo que quiero decir? Que en buena parte la confianza, digamos, el impulso del proceso de democratización latinoamericano se ha basado en una opción de carácter electoral. Y la piedra angular de esa opción electoral, si la idea era tener elecciones periódicas, justas, con resultados claros, razonablemente transparentes, que fueran aceptados y que garantizaran la transición en el poder, era que hubiera un árbitro que fuera suficientemente independiente o que fuera suficientemente balanceado. Y entonces en América Latina se instaló una preocupación extraordinaria por los diseños de los organismos electorales. Si ustedes van a los Estados Unidos, no hay una preocupación extraordinaria en torno a quién organiza las elecciones. Hay una Comisión Federal Electoral que tiene un papel de coordinación general, hay una serie de entidades vinculadas al Poder Ejecutivo a nivel de los estados que son los encargados de organizar la elección. Si ustedes se van a Europa, son los ministerios del Interior o los ministerios de gobierno, o sea, son los gobiernos los que organizan las elecciones. Y en términos generales no escuchamos un gran debate en torno a este, la naturaleza o independencia de los organismos electorales. Siendo que América Latina venía de una larga tradición de gobiernos autoritarios que hacían formalmente elecciones que eran amañadas con organismos electorales bajo control, entonces la idea de crear un organismo electoral autónomo, razonablemente competente y razonablemente cierto, o sea, que fuera creíble para las distintas partes en contienda, se convirtió en una necesidad. Y Guatemala no es la excepción. Si ustedes se dan cuenta en el contexto digamos, de la transición democrática, la creación del Tribunal Supremo Electoral es una de las primeras acciones para preparar esa transición. Incluso el tribunal es creado previo a la Asamblea Nacional Constituyente. Y organiza su primera elección en el año 1985, la primera elección, digamos, para representantes políticos democráticamente electos. Entonces, este debate me parece que es importante tenerlo en el mapa antes de entrar a profundidad en el tribunal. Ahora bien, cuando se dio esta conversación sobre cuál era el mejor diseño para garantizar un árbitro creíble, hubo dos tendencias en la región. Una era tribunales que estuvieran integrados con representación de los principales partidos en competencia, de manera que cada partido, estando representado en el organismo electoral, tuviera la certeza de que el organismo electoral iba a jugar de manera neutral. O sea, eran los partidos controlando los tribunales electorales. El otro camino, que es el que siguió Guatemala, fue el de despartidizar los organismos electorales. Y básicamente la idea era que hubieran organismos electorales integrados por ciudadanos, creíbles, sin vinculación partidaria, que garantizaran la independencia del tribunal a los intereses de los distintos partidos en contienda. Guatemala se decanta por este modelo de un tribunal no partidista, razonablemente autónomo y, sin lugar a dudas, equidistante de las distintas fuerzas en contienda. Ese fue el primer debate. La segunda generación de debates es si correspondía que una sola autoridad electoral concentrara la totalidad de las funciones propias o necesarias para organizar una elección. Y es que si ustedes hacen una revisión crítica, los organismos electorales tienen lo que llamaríamos funciones clásicas y funciones emergentes. Las funciones clásicas son la administración electoral o la administración de procesos electorales y la función de justicia electoral, impartir justicia electoral. Pero concurrentemente se le fueron agregando otras funciones como la fiscalización de partidos políticos y la educación cívica. E incluso más recientemente, en esa tendencia que es de ampliación de las funciones de los organismos electorales de los que hemos sido testigos en América Latina, funciones, por ejemplo, de administración de medios,
para garantizar una pauta electoral, un modelo que originalmente fue establecido en Chile desde la transición a la democracia, pero que se volvió mucho más visible por su alcance y su extensión y su costo a partir de la reforma electoral mexicana, que dotó al Instituto Nacional Electoral de la función de administración de tiempos en medios de comunicación colectiva. Ahora bien, y frente a esta discusión de si convenía que un solo organismo electoral tuviera todas las funciones o que distintos organismos electorales dividieran las funciones, como digo, Guatemala se decanta por la primera, pero hay otros países que tienen una mirada distinta. Entonces tenemos organismos electorales unicamerales en toda América Central, con excepción ahora de Honduras, que la reforma del año 2019 dividió los órganos electorales, más Venezuela, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay. Tenemos luego un modelo de organismos bicamerales, que ahora son 7, perdón, que no lo actualicé, que son ahora México, República Dominicana, Colombia, Ecuador, Chile, Argentina y Honduras. Y tenemos incluso un modelo formalmente tricameral en el caso peruano, dado que incorporan el Registro Nacional de las Personas como parte del régimen sí, del régimen electoral peruano. ¿Cuál es el sustento de este debate? Y el sustento de este debate corresponde que el organismo que administra las elecciones resuelva las impugnaciones a las acciones que ese mismo organismo tomó durante el proceso de administración de las elecciones, o es más aconsejable que sea un organismo distinto el que revise la actuación del órgano administrativo. Ese es el debate. Y aquí tengo que decirles que no hay un modelo mejor per se que el otro. En términos formales, pareciera lógico que lo más aconsejable es que organismos diferentes revisen las acciones administrativas, eh, digamos, de las entidades encargadas de organizar el proceso electoral. Eso, en teoría, pareciera así. Sin embargo, tenemos ejemplos en América Latina, Uruguay, Costa Rica, por ejemplo, que han demostrado una larga capacidad y efectividad de resolver las diferencias electorales dentro de un mismo organismo electoral, creando instancias internas. En el caso costarricense, por ejemplo, la Dirección de Registro Electoral es la responsable y partidos políticos es la responsable de organizar la elección, y el organismo, digamos, el tribunal, los magistrados o magistradas del tribunal actúan como segunda instancia, para poner un ejemplo, ¿verdad? Sin embargo, también hay ejemplos de modelos bicamerales que han funcionado muy bien. El caso chileno es de una larga tradición, con un organismo administrativo como el Servicio Electoral, que convive con el Tribunal Calificador de Elecciones, que no es un tribunal permanente, sino es un tribunal que solo se activa como una cámara de la Corte Suprema de Justicia para resolver disputas o impugnaciones de carácter electoral sobre el funcionamiento o existencia legal de los partidos políticos. En el caso argentino tenemos a la Dirección Nacional Electoral del Ministerio del Interior, el gobierno, que convive con la Cámara Nacional Electoral, que es la responsable formalmente de organizar la elección. En Colombia tenemos la Registraduría Nacional del Estado Civil, que administra las elecciones, y el Consejo Nacional Electoral, que resuelve las disputas o imparte justicia electoral, y así sucesivamente. Posiblemente el caso más conocido es el mexicano, con el Instituto Federal Electoral primero, ahora Instituto Nacional Electoral, y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Con eso lo que quiero decir es que no hay un modelo per se que sea mejor que el otro, sino que va a depender mucho de uno de los elementos fundamentales que explican esta suerte de obsesión que tenemos en América Latina en torno a los organismos electorales. Es cuál modelo institucional garantiza mayor confianza, cuál modelo institucional garantiza mayor credibilidad en los procesos electorales. Y como les digo, vamos a encontrar organismos unicamerales muy creíbles, otros menos creíbles y otros para nada creíbles, e igual modelos bicamerales que pueden ser clasificados de la misma manera. El otro elemento clave es el carácter autónomo, como le decía, o partidista. Ya no quedan prácticamente a estas alturas de la historia o del proceso de democratización órganos electorales partidistas.
Formalmente en El Salvador se mantiene con un modelo parcial en donde existe representación de los tres partidos con mejor desempeño electoral, más dos magistrados designados por la Corte Suprema de Justicia. Modelos mixtos como el del Instituto Nacional Electoral Mexicano, en donde los consejeros ciudadanos no partidistas conviven con consejeros representantes de los distintos partidos políticos, aunque las calidades de los consejeros de los partidos son menores que las calidades de los consejeros ciudadanos. Eh, y tenemos modelos mucho más autónomos, como en el caso de Costa Rica o Guatemala, en donde formalmente no debe haber vínculo partidario orgánico entre los miembros del Tribunal Supremo Electoral y los partidos, aunque el hecho de que son electos por los parlamentos siempre implica un debate sobre en qué medida son autónomos del órgano electoral, ¿no? O sea, la autonomía no va a estar solo dada por el carácter del marco normativo, por el alcance del marco normativo, sino por la determinación de las personas que integran el organismo electoral de actuar de manera autónoma. El debate sobre la autonomía remite a un tercer elemento, y es la demanda de profesionalización de los organismos electorales. Órganos electorales integrados normalmente por partidos políticos son mucho más volátiles en la integración de los funcionarios y las funcionarias electorales por cuanto van a cambiar en función del cambio en los pesos relativos de cada uno de los partidos en la integración del Tribunal Electoral. Órganos electorales autónomos normalmente tienden a tener la capacidad de desarrollar lo que se llama una carrera electoral, una suerte de servicio civil electoral que genera un grado de profesionalización en el ámbito administrativo y jurisdiccional que garantiza que independientemente del cambio periódico en las autoridades superiores, magistrados y magistradas, haya un staff con capacidad instalada para garantizar las elecciones y la impartición de justicia electoral. Eso es bien, me parece importante. Ahora bien, la profesionalización y autonomía, como digo, va a estar fundamentalmente determinada por el sujeto elector, o la percepción de autonomía y la viabilidad de la profesionalización va a estar determinada por el grado de influencia o vinculación que haya entre los funcionarios electos y el órgano elector. Y aquí en América Latina también tenemos dos modelos. El modelo de elección de las autoridades electorales por congresos, que es el que predomina, y el modelo de elección de autoridades electorales de carácter mixto, por congreso o por designación de cortes o por designación de presidencias. Esto es este modelo mixto está bastante venido a menos en los últimos años y lo que prevalece es la elección por congresos para distorsionar la posibilidad de una interferencia política robusta de los congresos en los tribunales, se ha buscado atenuar eso a través de crear mecanismos de intermediación en el proceso de elección. Y en el caso de Guatemala, ese mecanismo se llama las comisiones de postulación. Las comisiones de postulación son un mecanismo de intermediación entre el sujeto elector, entre el sujeto interesado en integrar los tribunales electorales y el sujeto elector final, que es el Congreso de la República. Y la tarea de las comisiones es hacer un proceso de convocatoria, investigación o análisis de los perfiles y una selección, una preselección basado en criterios legal o constitucionalmente establecidos. En el caso de Guatemala, idoneidad, etcétera, de estas categorías que ustedes ya han escuchado largamente para la elección de cortes y de otros órganos o otras elecciones de segundo grado. Entonces, en torno al debate sobre la autonomía, entonces está el vínculo de las autoridades electas con el sujeto elector, que ahora es intermediado en países como Guatemala u otros países de la región por este modelo de comisiones de postulación, que lo que buscan son fundamentalmente incentivar la participación ciudadana a través de modelos de nominación pública. Entonces tenemos una tendencia de demanda de profesionalización y autonomía, que lo que ha hecho es ir eh, tratando de reducir la influencia de los partidos en en la integración de los órganos electorales.
Entonces, en este marco comparado, lo que tendríamos que decir es, número uno, el modelo institucional guatemalteco prevé un órgano autónomo, entendiendo la autonomía en relación con los partidos. Entonces podríamos decir que la autonomía le da un carácter no partidista, o sea, es un órgano autónomo no partidista, ¿verdad? Que integra en una sola institución las funciones de administración electoral, impartición de justicia electoral, regulación y fiscalización de partidos políticos, educación cívica y capacitación electoral, por supuesto, como una de las vertientes de educación cívica, administración de tiempos y acceso a los medios de comunicación durante las campañas electorales para los partidos políticos en su conjunto. O sea, tiene una serie de atribuciones que han venido incrementándose en el tiempo más allá del diseño constitucional original. Segundo, al ser un organismo electoral no partidista o autónomo de los partidos políticos o equidistante de los partidos políticos, ha habido históricamente un staff profesional razonablemente estable en el tiempo, lo cual significa que hay capacidad de administración electoral más allá de los cambios en la integración de los digamos del pleno de magistrados del TSE. Eh, y el tercer elemento clave dentro de este debate es que esa vinculación entre el sujeto elector, Congreso y el tribunal, en principio está mediada por una comisión de postulación que está integrada por actores no partidistas, básicamente funcionarios judiciales de la Corte Suprema de Justicia, representantes profesionales de colegios profesionales, en este caso Colegio de Abogados, y por supuesto, miembros de la academia. Y sobre eso vamos a profundizar más adelante. Perdón si hice un poquito larga esta primera parte, pero me parece que es muy importante situar el modelo institucional del TSE en el contexto del debate general que tenemos en América Latina. Eh, Debo decir una última nota, que este debate sobre separar las funciones del tribunal también se ha presentado en Guatemala, aunque no se ha concretado. Para la reforma electoral del año 2004, Guatemala basó parte de su reforma en el modelo peruano. De ahí nace la creación del Registro Nacional de las Personas, del RENAP, pero no hubo el consenso político en el Congreso para avanzar en la separación de la función administrativa y jurisdiccional. Y en la reforma electoral del 2016, la segunda en relevancia por su profundidad, en el marco del diálogo que estableció el Congreso de la República, en una mesa de diálogo post-movilización social que estableció el Congreso sobre la reforma electoral, hubo una diversidad importante de actores que propusieron la separación de funciones, crear una entidad administrativa y dejar al tribunal solo como una entidad jurisdiccional. Tampoco se consiguieron los votos en el Congreso para eso y ni siquiera quedó planteado en el proyecto de reformas que finalmente fue aprobado. Y a pesar de que en el contexto de la Comisión de Actualización y Modernización Electoral del 2019-20, 2023-24, nuevamente planteó el tema de la separación de funciones, el proyecto de reformas presentado por el Tribunal Supremo Electoral basado en la CAME, pero ni el proyecto de reforma presentado por un grupo de diputados liderado por el congresista Inés Castillo incluye la separación de funciones, aunque sigue siendo un tema que gravita en el debate político guatemalteco. Bien, entramos con más énfasis en el tema específico del TSE. Como le decía, el Tribunal Supremo Electoral de Guatemala es la piedra de inicio o la piedra de toque que da arranque al proceso de transición democrática en el país. Es resultado del decreto 3083, eh, que crea la ley orgánica del Tribunal Supremo Electoral en el contexto de la Junta que existía, la Junta Militar que existía en aquel momento. Y desde ahí se define que el tribunal es el encargado de convocar a la Asamblea Nacional Constituyente que elabora la Constitución Política de la República, la que está vigente hasta el día de hoy. Es decir, para preparar la transición, la primera decisión política
derivada de los diálogos o los acuerdos interelitarios que permitieron la transición política en Guatemala, es crear un organismo electoral independiente que organice el proceso constituyente. Y de acuerdo a esa nueva constitución, el Tribunal Supremo es creado para ser el responsable de normar todo lo relativo al ejercicio de los derechos políticos de los ciudadanos y ciudadanas. Eso incluye eh, organizaciones políticas, ejercicio del voto, de los derechos políticos en su conjunto, la organización y funcionamiento de las autoridades electorales y, por supuesto, los procesos electorales. Y vean ustedes si es relevante este carácter angular del modelo de democratización basado en elecciones, que la primera ley que emite posterior a la Constitución es la Ley Electoral y de Partidos Políticos, que regula de manera mucho más detallada la organización del Tribunal Supremo Electoral. Y ahí la define como la máxima autoridad en materia electoral. La define como órgano independiente y no supeditado a organismo alguno del Estado. Y esa ley desarrolla organización, funcionamiento y atribuciones. ¿Qué es lo que es importante señalar acá? Que el diseño constitucional y legal guatemalteco, digamos, enfrenta una brecha conceptual o una brecha de fondo. ¿A qué me refiero? Me refiero a que establece una suerte de órgano supremo. Cuando un organismo es supremo, tiene un rango de poder. Para que ustedes tengan una idea, en el caso de Costa Rica, es Tribunal Supremo de Elecciones, y entonces en el caso costarricense se habla de que el Estado costarricense está organizado con 4 poderes: el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral. Bueno, en el caso guatemalteco no. Aunque se le asigna un rango de Tribunal Supremo, y aunque se dice que no está supeditado a organismo alguno del Estado, todas las decisiones del Tribunal Supremo Electoral de Guatemala son impugnables, en alzada por la vía del amparo o por la vía de recursos de inconstitucionalidad ante, primero, la Corte Suprema de Justicia, en el caso del amparo, y por supuesto la Corte de Constitucionalidad. Entonces, hay un asunto de diseño que, aunque la Constitución le quiere dar un mandato muy robusto en términos prácticos, el diseño institucional que dibuja la misma Constitución entra en tensión con ese mandato de ser el órgano supremo del régimen electoral. En materia de integración, se integra, como ustedes saben, por 5 magistrados propietarios y 5 suplentes, mediante un concurso público conducido por una comisión de postulación que está regulada de manera específica en la Ley Electoral y de Partidos. En este caso no aplica per se la Ley de Comisiones de Postulación, aunque sí incorpora en términos procedimentales criterios establecidos en la Ley de Comisiones. Pero lo atinente a la elección de magistrados y magistradas del TSE está establecido en la Ley Electoral y de Partidos. Y luego es un tribunal integrado exclusivamente por profesionales del derecho. Al tener este carácter de tribunal y cumplir la función jurisdiccional, solo abogados y abogadas pueden integrarlo. Y eso es un debate también válido, que se ha flexibilizado conforme distintos países han creado sistemas bicamerales. Al crear sistemas bicamerales, con eso los órganos administrativos pueden incorporar una pluralidad de perfiles profesionales mayor que garanticen mayor eficiencia administrativa. Por ejemplo, ingenieros de sistemas, ingenieros o administradores públicos, ingenieros industriales, etcétera, que tienen mayor concepto en materia de organización y administración. En el caso del TSE de Guatemala, eso está descartado. En términos de diseño institucional, es un órgano único de carácter autónomo, ¿verdad? Asume funciones tanto de administración como de justicia electoral, de regulación y supervisión de partidos y organizaciones políticas, regulación del acceso a los medios de comunicación y los tiempos en campaña para los partidos políticos, y funciones de educación cívica. Cuenta con una serie de órganos digamos, permanentes, como el registro de ciudadanos, y unidades especializadas, específicas, para cumplir ciertas funciones, como la función de control y fiscalización o la función de administración de tiempos en medios. El registro de ciudadanos está regulado desde su origen, desde el origen del TSE, mientras que las unidades de control y fiscalización del financiamiento de los partidos y la unidad de medios de comunicación fueron creadas a partir de la reforma electoral del año 2016. Ahora bien, vamos a encontrar entonces que
las funciones especializadas del tribunal están normalmente asociadas con ciertos órganos internos, creando una suerte de instancias internas que permiten, digamos, grados moderados de diferenciación funcional. En el caso de lo que tiene que ver con la administración, ¿no?, y la regulación del sistema de partidos políticos en su conjunto, eso corresponde al registro de ciudadanos. O sea, la función de fiscalización responde, perdón, la función de regulación de los partidos responde al registro de ciudadanos. Y ahí básicamente ese registro, digamos, tiene, además de esa responsabilidad, la responsabilidad de diseñar el padrón electoral. O sea, en dos platos es la instancia interna que garantiza quiénes son los jugadores y quién es el público que está habilitado para participar del proceso electoral. ¿Quiénes son los electores habilitados? ¿Quiénes son los jugadores, partidos, organizaciones políticas habilitados? Por eso es tan relevante. Y tiene un modelo institucional, digamos, descentralizado, con delegaciones en cada una de las cabeceras departamentales, subdelegaciones en cada uno de los municipios, y oficinas, agencias que en términos generales lo que buscan a través de esa descentralización territorial es garantizar la facilidad tanto del proceso de inscripción de los ciudadanos en el padrón electoral como el acompañamiento a los procesos de organización de los partidos a nivel departamental y municipal. Ese registro tiene específicamente un órgano interno que se llama la Dirección de Organizaciones Políticas, que es la que supervisa en su totalidad el proceso de cumplimiento de los requisitos legales para crear partidos políticos. Entonces tiene que ver con todo lo relacionado con inscripciones, todo lo relacionado con la depuración del padrón electoral, todo lo relacionado con cumplir resoluciones y sentencias judiciales en relación de actos de naturaleza electoral, todo lo relacionado con organizaciones políticas y lo que tiene que ver con su funcionamiento, con excepción del tema de financiamiento político, todo lo que tiene que ver con inscripción, suspensión, cancelación y sanción de organizaciones políticas, y todo lo que tiene que ver con la renuncia de los afiliados a los partidos políticos. O sea, toda la función digamos, de regulación de partidos está concentrada ahí, con excepción de la fiscalización del financiamiento político, que recae en una unidad especializada sobre medios de comunicación, perdón, una unidad especializada de control y fiscalización, a la que me voy a referir más adelante. Luego tenemos la unidad especializada de medios, esa me parece que es relevante para ustedes, y estudios de opinión. Creada con la reforma del 2016, es la encargada de monitorear y fiscalizar a los medios de comunicación, así como formular un plan integrado de distribución de tiempos y espacios que van a ser pagados con recursos del Estado. En época electoral, es el TSE, es el responsable de contratar los tiempos y espacios en medios, en principio medios que estén, digamos, legalmente registrados. Hay un debate largo sobre si se puede o no contratar a las radios comunitarias que no tienen un registro claramente establecido, pero además puede contratar o subcontratar entidades que le pudieran ayudar a hacer esta gestión de broker, digamos, de medios de comunicación, que es, digamos, relativamente ajena o más especializada, pero no atinente a la administración electoral. Luego está la unidad, la unidad de control y fiscalización del financiamiento político, que es la responsable de controlar y fiscalizar las contribuciones privadas y el uso de los recursos derivados del aporte estatal que reciben los partidos políticos, tanto en periodos electorales como no electorales. O sea, puede llevar a cabo investigaciones, auditorías y estudios, no solo los formalmente establecidos, digamos, después de una elección, sino en cualquier momento. Esa fiscalización concurrente o en cualquier momento de los recursos financieros públicos y privados es esencial en un contexto en donde hubo evidencia de distintas formas de financiamiento electoral ilícito vinculado a estructuras de corrupción o estructuras de crimen organizado, y distintas formas de financiamiento ilegal o no reportado, es decir, sujetos legalmente establecidos que no reportan sus contribuciones políticas, como en el caso que en su momento fue documentado de financiamiento de FCN Nación. Además, practica
auditorías ordinarias y extraordinarias y puede hacer revisiones especiales sobre los sistemas de financiamiento. Puede realizar revisiones de cumplimiento sobre la documentación que sustenta las aportaciones y solicitar cualquier información a personas individuales y jurídicas que figuren como financistas para hacer control cruzado de, de las contribuciones privadas. Esos tres organismos internos o tres unidades internas son posiblemente las más, digamos, relevantes frente a la naturaleza de los principales problemas o desafíos que las elecciones en Guatemala tienen, algo sobre lo cual voy a conversar un poquito más adelante. Ahora bien, ¿qué es lo que hace muy fuerte el diseño del régimen electoral guatemalteco? Es que desde su origen se basa en un principio de participación ciudadana en el régimen electoral. Ustedes saben que la participación política de los ciudadanos se puede dar de muchas maneras. Se puede dar siendo candidato o candidata, o integrando una base de partidos y actuando como fiscal de un partido político, como representante de un partido político u operador de un partido político. Puede hacerse a través de ejercer el voto. Puede hacerse a través de ser un voluntario electoral que genera deliberación pública sobre el proceso electoral. Puede hacerlo a través de integrar redes nacionales de observación electoral que hacen verificación independiente de la calidad del proceso o de los resultados electorales. Pero en el caso guatemalteco prevé además un mecanismo institucionalizado de participación ciudadana y es la figura de los llamados órganos temporales, que son las juntas electorales departamentales, las juntas electorales municipales y las juntas receptoras de votos. Estas juntas son integradas por el Tribunal Supremo Electoral a partir de la selección de una serie de ciudadanos y ciudadanas sin vínculo orgánico con los partidos políticos. Y estas juntas cumplen un papel fundamental para garantizar la independencia y la equidistancia del tribunal en su conjunto como sistema, ¿verdad?, de los partidos políticos. Y han actuado en muy buena medida como los garantes de la integridad de las elecciones, incluyendo la integridad de los resultados electorales. Las juntas electorales departamentales y las juntas electorales municipales son órganos temporales que tienen una participación activa en el proceso electoral en su respectiva jurisdicción territorial, departamento o municipio, ¿verdad? Están integradas por 3 miembros propietarios y 2 suplentes, nombrados por el TSE. Y para la integración de estas juntas, básicamente se toma en cuenta un principio de diversidad sociocultural y de género, particularmente a partir de la reforma electoral del 2016. Las atribuciones de las juntas departamentales no son menores, desde instalar las juntas electorales municipales y dar posesión a sus miembros, hasta entregar los materiales electorales que el tribunal, digamos, actúa como intermediario entre la dirección electoral del TSE y las juntas electorales municipales. Son las responsables de declarar el resultado y validez de las elecciones municipales realizadas en el departamento, o en su caso la nulidad parcial o total de las mismas. Envían al TSE la documentación relativa a las elecciones presidenciales de diputados al Parlamento Centroamericano y al Congreso de la República, y también en el caso de una consulta popular, y recibe la documentación y materiales electorales que le entreguen las juntas electorales municipales, procediendo a totalizar los resultados provisionales de las votaciones realizadas en el departamento. Vean el carácter, la claridad de la atribución. Se habla de recibir la documentación, porque en el caso guatemalteco, la validez del resultado no la establece el sistema informático, sino que la establece el acta, el acta de papel. O sea, la sistematización y publicidad a través de sistemas informáticos de los resultados no es el resultado de la elección. El resultado de la elección es la suma de las actas, por lo cual es que a la hora de las impugnaciones debe remitirse al acta. Me explico, debe remitirse al papel, no necesariamente al sistema informático que no es formalmente u oficialmente el resultado electoral.
Tiene también la responsabilidad de cuidar la documentación y materiales electorales recibidos en el proceso inverso de parte de las juntas municipales para enviarlo al Tribunal Supremo Electoral, entregar por escrito a cada uno de los fiscales de los partidos y comités cívicos los resultados de las votaciones, atender debidamente las sugerencias y protestas de los fiscales, consignándolas en actas específicas, velar por el cumplimiento de la ley y demás funciones que el reglamento o los reglamentos que el Tribunal Supremo Electoral emita que les otorgue. Entonces, en siguiente nivel son las juntas electorales municipales que actúan, eh, tienen un papel también relevante en la administración del proceso electoral. Nombran y juramentan a los miembros de las juntas receptoras de votos, dan posesión de sus cargos a los fiscales de los partidos y comités cívicos, señalan los lugares de votación, debiendo publicar ese listado con anticipación, entrega a los presidentes de las juntas receptoras de votos los materiales y documentación para el desarrollo de la jornada electoral, vigilan que las juntas electorales, perdón, que las juntas receptoras de votos inicien sus labores en tiempo y forma y que cuenten con todos los recursos y condiciones para hacerlo. Y en proceso inverso, reciben de las juntas receptoras de votos la documentación electoral, establecen el resultado de la votación a nivel municipal, entregan a cada uno de los fiscales un acta, ¿verdad? Y la constancia respectiva de los resultados electorales a nivel municipal, atienden sugerencias y protestas de fiscales y las consignas en actas específicas, trasladan y entregan la documentación en agregación a la Junta Departamental y velan por todas las otras atribuciones específicas que puedan serles asignadas. Y la base, digamos, de participación ciudadana más relevante es la integración no partidista de las juntas receptoras de votos. Y ahí no me voy a entretener porque creo que ustedes conocen con bastante precisión el funcionamiento y el papel de estas juntas electorales. ¿Mm? Ahora bien, lo que sí es relevante remarcar es que es esta junta la responsable de elaborar el acta de resultados electorales de la mesa, que es el acta que dota de validez al resultado electoral. Por eso es tan relevante la calidad de la capacitación para reducir en lo posible la cantidad de errores que se puedan cometer en el llenado del acta y que puedan derivar en impugnaciones en la mesa o en alzada en las juntas de revisión que realizan las juntas electorales intermedias. Muy bien. En términos entonces, volviendo al nivel nacional de mandatos, el Tribunal Electoral cumple al día de hoy eh, 6 funciones fundamentales. La de administración de procesos electorales, la de justicia electoral, la de regulación y supervisión de partidos y organizaciones, la de la regulación del acceso a medios, la de educación cívica y capacitación electoral, y la de proponer reformas al marco legal del sistema electoral a partir de un mecanismo de participación conocido como Comisión de Actualización y Modernización Electoral. ¿Qué es lo que hemos visto, digamos, en términos de desempeño del tribunal? Creo que podemos hablar de 3 grandes fases en la historia del Tribunal Supremo Electoral de Guatemala. El primero es el proceso de consolidar la institución electoral, que tiene que ver desde la creación en el 83, la primera elección del 85, hasta el año 2000 aproximadamente. Y el énfasis está en que organizaran 1 o 2 procesos electorales creíbles. En el caso del TSE guatemalteco, 3, la Asamblea Nacional Constituyente, la elección del año 85 y la elección del año 89, de manera que se consolidara la confianza en la autoridad electoral. Es el proceso de consolidar la confianza en la institución electoral a partir además de una integración por personas de alto nivel y alta credibilidad en la sociedad guatemalteca. La segunda fase, que es la fase de 2004 hasta el 2011, es un proceso que podríamos llamar de ampliación de la base del sistema electoral y de partidos que tiene un impacto muy relevante sobre el Tribunal Supremo Electoral. Es en este periodo en donde se le establece por primera vez la función de fiscalización de las finanzas de los partidos, eso está establecido en la reforma electoral 2004-2006, es donde además se obliga al tribunal
a incrementar drásticamente su capacidad de administración porque se descentralizan las juntas receptoras de votos de las cabeceras municipales a aldeas en el interior del país, con lo cual se acerca el sistema electoral, perdón, el régimen electoral a la ciudadanía en sus territorios, y es donde además se modifica la forma de identificación de las personas, dado que se le quita al Tribunal Supremo Electoral la función de emitir la cédula de vecindad, que era emitida por el Registro de Ciudadanos a partir de la creación del Registro Nacional de las Personas, el RENAP. Esta segunda fase, la tendencia de reforma es ampliación de la base del sistema y régimen electoral y de partidos políticos, aumento del mandato del tribunal para supervisar a los partidos políticos, incluyendo ahora el financiamiento privado de los partidos políticos. Este me parece que entonces aquí tenemos una ampliación de funciones. Eh, y ese proceso de ampliación de funciones se consolida en la tercera fase que arranca fundamentalmente después de 2012, es donde se abre el debate sobre cómo mejorar la equidad y la competitividad del sistema político electoral. Y eso se ve reflejado en la reforma electoral del 2016. ¿Por qué? Porque en el 2016 se aumenta el financiamiento público, se regula más drásticamente el financiamiento privado, se crea la unidad de control y fiscalización de las finanzas de los partidos, se crea la unidad de medios de comunicación. ¿Me explico? Hay una reforma mucho más robusta, se crea la Comisión de Actualización y Modernización Electoral. Aquí se termina de hacer más complejo el diseño de atribuciones del TSE a partir de asignarle funciones que tienen que ver mucho más directa con la equidad y la competitividad del sistema de partidos políticos en su conjunto. Ahora bien, en términos de la situación actual del tribunal, que me imagino que es un tema que concita mucho interés, ¿qué es lo que uno puede ver? Voy a ponerlo así. El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala, al tenor de lo que vemos en otros países de la región, históricamente ha demostrado una notable capacidad de organizar bien las elecciones y de entregar resultados creíbles y que son aceptados por los contendientes electorales, lo cual no significa que no haya estado exento de desafíos técnico-administrativos. Es decir, la necesidad de ir actualizando los procesos y procedimientos electorales al tenor de las demandas de los partidos, de las demandas de la ciudadanía, de la evolución de las tecnologías y de los cambios en los marcos normativos, obliga a que los tribunales tengan que modificar su organización interna, desarrollar nuevas capacidades de carácter administrativo o jurisdiccional y desarrollar nuevas competencias técnico-procedimentales, o sea, cambiar procedimientos electorales. Un procedimiento electoral, por ejemplo, es el procedimiento de registro de candidaturas. Otro procedimiento electoral, por ejemplo, es el procedimiento de registro de electores. Otro procedimiento electoral es la depuración del padrón electoral. Un procedimiento electoral es cómo se integran los lineamientos para la integración de juntas receptoras de votos. Un procedimiento electoral es cómo se transmiten los resultados electorales. ¿Me explico? Hay una variedad muy grande de procedimientos electorales, que es la forma en que se traducen las atribuciones o mandatos de garantizar una administración electoral efectiva o garantizar una impartición de justicia electoral efectiva. En ese sentido, hay que decir que el tribunal había desarrollado una notable capacidad de garantizar que los resultados fueran recibidos y aceptados por los contendientes. Y no es que no hubieran habido problemas. En el año 1995, por ejemplo, hubo un apagón en la ciudad de Guatemala la noche de las elecciones, la noche de la segunda vuelta, para ser digamos, exacto, y duró aproximadamente 2 horas. Eso inhabilitó el sistema de transmisión, de consolidación y de transmisión y consolidación de los resultados electorales. Y fue muy notable porque antes del apagón, la tendencia electoral marcaba una relación 8-2 a favor del entonces, del
del candidato Álvaro Arzú versus el candidato Alfonso Portillo. En el periodo de las 2 horas que hubo el apagón, ingresaron los votos del interior del país, y cuando volvió la electricidad y se actualizaron las bases de datos y se proyectaron los resultados, la distancia se había reducido a menos de 2%. Entonces, por supuesto, se disparan las alertas, ¿verdad? O sea, fue una situación fortuita, no respondía al Tribunal Supremo Electoral, sino respondía a factores ajenos a la capacidad del Tribunal Supremo Electoral. Y no hubo luego ninguna duda sobre la consistencia del resultado y del triunfo del que llegó a ser presidente, don Álvaro Arzú Irigoyen. Pero quiero ponerles un ejemplo. En el año 2019, el Tribunal Supremo Electoral también enfrentó un problema en el diseño del software para la asignación de los votos a los partidos políticos, lo que se llamó el error 21. Ese error básicamente refería a que el software de asignación de los votos para proyectar los resultados electorales, voy a hacer un dato al azar, digamos, si fuera, para traducirse lo sencillo, si fuera un Excel, tenía 18 columnas y resulta que tenía que tener 21 columnas, perdón, 18 líneas y tenía que tener 21 líneas. Entonces el sistema asignaba los votos correctamente a los 18 primeros partidos, y los otros 3, como no tenían, eran reclasificados a otros partidos políticos. Fue un error en la contabilización, digamos, de los votos, que fue rápidamente corregida por el mismo Tribunal Supremo Electoral. Pero eso generó una duda de los partidos políticos y ameritó, como ustedes recordarán, una situación extraordinaria de crear una mesa de revisión que incluso para algunos partidos implicaba idealmente la idea de un recuento de votos. Finalmente el resultado fue aceptado, todo quedó razonablemente aclarado, pero hubo un problema, digamos, de administración electoral en términos de que el procedimiento de transmisión de resultados y de consolidación y publicidad de los resultados generó un margen, si se quiere modesto, pero margen de duda sobre la certeza de esos resultados. Ese mismo tipo de problema lo encontramos ahora en el año 2023. ¿Qué significa eso? Que nuevamente se abre un debate sobre la certeza del resultado electoral, que lleva incluso a 14 partidos políticos contendientes en las elecciones a pedir la intervención de órganos de carácter jurisdiccional que abrieran, digamos, un debate, o sea, obligaran a una revisión de los resultados. Al día de hoy, algunos de esos partidos siguen sin aceptar formalmente y públicamente el resultado de las elecciones 2023. Entonces, ¿qué quiero decir? Que el Tribunal Supremo Electoral, si bien sigue teniendo básicamente los mismos mandatos establecidos desde la Constitución, ampliados en la reforma electoral 2004-2006 y ampliados en la reforma electoral del 2016, con los mismos procedimientos de integración de su órgano superior, el Pleno de Magistrados del TSE, y con una razonablemente estable capacidad instalada de administración electoral, por cuanto cuenta con un equipo profesional de funcionarios y funcionarias electorales, ha venido enfrentando crecientes desafíos técnico-procedimentales. Y como decía eh, previamente, esos desafíos técnico-electorales tienen efectos inevitablemente en la confianza, no solo de los partidos, sino de distintos segmentos de la sociedad guatemalteca sobre las elecciones, sobre la misma institucionalidad electoral y, por supuesto, sobre los resultados de las elecciones. Entonces, lo que tenemos ahorita es una situación de crisis acumulada del Tribunal Supremo Electoral que se explica fundamentalmente por 3 factores: los problemas técnico-procedimentales y de carácter contractual administrativo, el cuestionamiento que hay al proceso de contratación del llamado TREP en el año 2023, que generó, como dije, cierto tipo de recursos
de partidos políticos en la contienda que cuestionaron el resultado de las elecciones. El segundo factor clave es una notable interferencia judicial y política en el funcionamiento del Tribunal Supremo Electoral. Esa interferencia judicial es hija de un fenómeno largamente establecido ya en Guatemala que hemos denominado en el país coloquialmente como judicialización de las elecciones. ¿Qué es la judicialización de las elecciones? El uso de recursos de impugnación legalmente establecidos para tratar de afectar o favorecer el registro de determinados partidos, el registro de determinadas candidaturas, la vigencia de determinados procedimientos electorales o incluso la certeza o la consistencia de ciertos resultados electorales y la adjudicación de cargos. Y aquí voy a hacer una precisión. Judicializar las diferencias electorales es el camino correcto en democracia. O sea, cuando hay dudas sobre los resultados o dudas sobre un procedimiento, lo que corresponde es utilizar los medios de ley constitucional y normativamente establecidos en la ley electoral y de partidos políticos. Eso es lo correcto. Pero cuando hablamos de judicialización de las elecciones y de la política en Guatemala, estamos hablando de un fenómeno que va más allá de eso. Estamos hablando de un fenómeno en donde actores políticos y otros actores interesados hacen uso de recursos judiciales con fines no legítimos, con fines de afectar la certeza del proceso electoral o de influir sobre decisiones de carácter administrativo o jurisdiccional. Entonces, el segundo elemento, el primer elemento de la situación, digamos, de la presente crisis del tribunal son los desafíos técnico-administrativos. El segundo es que somos testigos de que ese fenómeno de judicialización genera una profunda interferencia judicial. Y esa interferencia judicial tiene doble vía. Las impugnaciones legítimamente realizadas por partidos o actores afectados en el proceso electoral, que por el diseño constitucional guatemalteco en alzada pueden ser revisadas después por la Corte Suprema de Justicia o la Corte de Constitucionalidad, y por el otro, lo que tiene que ver con el uso de recursos judiciales con intenciones o de desconocer los resultados o de afectar o excluir determinadas candidaturas. Ambos fenómenos estuvieron presentes en las elecciones del 2019, pero también mucho más acentuado en las elecciones del 2023. Y a través de esa forma de interferencia o distorsión judicial, se excluyeron candidaturas como la del señor Roberto Arzú, la de la señora Telma Cabrera y su vicepresidente, candidato vicepresidencial, don Jordán Rodas, o el caso del señor Carlos Pineda, para citar los más evidentes durante el proceso electoral 2023. Pero la interferencia judicial llegó a un nuevo grado durante la elección del 2023. Y ese nuevo grado es que hubo acciones de oficio del Ministerio Público y juzgados de primera instancia del organismo judicial que buscaron que el Tribunal Supremo Electoral tomara decisiones sobre atribuciones que le son propias. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, una nota del Ministerio Público dirigida al Tribunal Supremo Electoral pidiendo la inhabilitación del candidato don Edmond Mulet, para citar un ejemplo. O sea, hay un grado mayor de interferencia judicial. Ahora bien, esa interferencia judicial se extiende post elecciones, es concurrente entre la primera y la segunda vuelta y se extiende post elecciones hasta el día de hoy, dado que hay 3 casos judicialmente abiertos vinculados al proceso electoral 2023. El caso por presuntas irregularidades en la inscripción legal del partido Movimiento Semilla, que es que ha derivado en la cancelación de este partido utilizando un cuerpo normativo ajeno a la ley electoral y de partidos, como es la ley contra la delincuencia organizada.
Es un proceso que todavía está abierto. El caso que ese está en la Fiscalía este, contra la impunidad, la FESI. Y luego tenemos un caso en la Fiscalía de Delitos Administrativos por una presunta contratación irregular del sistema de transmisión de resultados del TREP, específicamente a la empresa DataSys, caso por el cual están inhabilitados de ejercer sus cargos en este momento o suspendidos para ejercer sus cargos en este momento 4 magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral. Y en la Fiscalía de Delitos Electorales un tercer caso por presunto fraude electoral. Esos 3 casos son la expresión continuada de ese fenómeno muy acentuado de judicialización que vimos en las elecciones del 2023. ¿Y por qué esa interferencia judicial afecta o contribuye a la crisis del tribunal? No solo porque mantiene abierto el debate sobre la validez de los resultados, o no solo porque mantiene, abierto el debate sobre la validez de procesos de registro de partidos políticos, o al menos de un partido político en lo específico, sino fundamentalmente porque ha generado un problema de desintegración del Pleno de Magistrados del Tribunal Supremo Electoral al tomarse la decisión de impedir que los magistrados ligados a proceso puedan ejercer sus cargos a pesar de que eh, eh, no están ni detenidos, o sea, no están encarcelados para que estén inhibidos de cumplir con sus funciones, ni han sido condenados de manera firme como para que tuvieran que perder su, eh, su cargo. Entonces, el segundo factor de la presente situación del tribunal es derivado de este fenómeno de judicialización que yo defino como interferencia política y judicial. Y el tercer elemento de la crisis está mucho más asociado a lo que yo llamo los desafíos de la gobernanza interna del TSE. Y los desafíos de la gobernanza interna del TSE remiten a este problema judicial ya detallado, la desintegración del Pleno al quedar inhibidos de participar de las sesiones del Pleno 4 magistrados titulares, y por el otro, la difícil relación entre los magistrados suplentes del Tribunal Supremo Electoral y la hoy señora presidenta en funciones. Aquí no vamos a entrar a hacer presunciones sobre por qué hay una difícil relación. Lo que podemos establecer es que en términos prácticos eso ha generado una notable limitación para que el Pleno de Magistrados se integre. Al no integrarse el Pleno de Magistrados, se genera una larga lista de asuntos pendientes, vinculados tanto al cierre del proceso 2023 como a la preparación del proceso 2027. ¿A qué me refiero con esto? Hay decisiones vinculadas a las elecciones del 2023 que no han podido ser administrativamente implementadas por la desintegración del Pleno. Por ejemplo, las multas establecidas por incumplimiento de las reglas en materia de financiamiento político no han podido ser ejecutadas. Los procesos de cancelación administrativa de los partidos políticos que no recibieron la votación mínima requerida según la ley electoral y de partidos, un 5% de votos válidos, o no obtuvieron un diputado o diputada, que es un proceso administrativo de cancelación, que sí, ciertamente los partidos tienden a impugnar en alzada o a pedir revisión ante el Pleno de Magistrados del Tribunal Supremo Electoral, o luego impugnar en tribunales, como ocurre específicamente hoy con el caso del Partido de Avanzada Nacional, para poner un ejemplo. En términos generales, ni siquiera han podido ser notificados de su proceso de cancelación. O sea, hay una serie de asuntos pendientes derivados del proceso 2023 que se acumulan sin resolución por problemas de gobernanza o de integración del Pleno de Magistrados. Y a eso se suma los desafíos de la administración o la preparación del proceso electoral 2027. Y esto es muy relevante. Tradicionalmente, los tribunales electorales o los organismos administrativos inician el proceso de preparación de una elección
entre 24 y 36 meses antes de las elecciones. Yo sé que la gente tiende a pensar coloquialmente que los tribunales solo trabajan cuando hay elecciones. No, no. Por eso es que se requieren organismos profesionales. Organizar un proceso electoral tarda entre 24 y 36 meses, dependiendo de la complejidad de los procedimientos electorales y, por supuesto, del contexto político específico en el que esa elección se vaya a dar. Eso significa entonces que eh, como mínimo, pensando en las elecciones del año 2027, que serían en junio de ese año, el proceso de organización de las elecciones tendría que haber empezado el mes pasado, como mínimo. O si vamos a una mirada más amplia, tendría que haber empezado en junio del año pasado. ¿Me explico? Pero digamos, hagámoslo corto, tendría que haber empezado en junio de este año. ¿Por qué es tan relevante esto? Porque tenemos además una situación en donde el mandato de la actual magistratura termina en marzo, el 20 de marzo del año 2026. La nueva magistratura tendrá que ser integrada para asumir ese mismo 20 o como muy tarde el 21 de marzo del 2026. Esa nueva magistratura únicamente va a tener 10 meses desde el momento en que se instala hasta el momento en que convoca las elecciones, normalmente la tercera semana del mes de enero del 2027. O sea, la capacidad de la nueva magistratura para tomar las decisiones técnico-administrativas necesarias para garantizar la integridad de las elecciones es muy pequeña. La temporalidad es muy corta. Por eso lo aconsejable es que sea la actual magistratura la que defina desde ahora la naturaleza de los principales procedimientos electorales. Por supuesto, ad referéndum, a que la nueva magistratura pueda revisar, modificar o ajustar las decisiones que la actual tome. Pero esto resulta fundamental. Voy a poner un ejemplo concreto. Volvamos al tema de la transmisión de resultados, que es lo que se ha vuelto crítico 2019-2023. En el 2019, con el error 21, el modelo de transmisión de resultados utilizado fue lo que se llama coloquialmente hecho en casa, in-house. O sea, se hizo con la capacidad interna de la Dirección de Informática del Tribunal Supremo Electoral. Y hubo problemas. En el año 2023, el Tribunal Supremo Electoral se decanta por contratar de manera privada, por subcontratar la función de el TREP y contrata a través de un concurso público a la empresa Datasys, que además debo decir que el sistema de transmisión funcionó bien. O sea, los resultados estuvieron en tiempo, los resultados estuvieron, digamos, en tiempo y forma, para llamarlo de alguna manera. Eh, los factores de cuestionamiento derivaron de otro tipo de relatos políticos que se instalaron durante la noche y días posteriores a las elecciones, ¿verdad? Pero entonces también el modelo de contratación privada da problemas. Entonces, ¿qué correspondería en este momento al Tribunal Supremo Electoral? Evaluar cuál es el mejor modelo de transmisión rápida de resultados. Y luego, definido el modelo, tomar la decisión de si mantienen un modelo de contratación privada o vuelven a un modelo de diseño en casa. En cualquiera de los dos escenarios, el tribunal es el responsable en el primero de todo el proceso de transmisión, en el segundo, contratación privada, de supervisar y verificar que la empresa cumpla los estándares de calidad e integridad del proceso de transmisión de resultados. O sea, siempre es el tribunal el responsable. Ahora bien, ¿por qué es tan relevante hacerlo ahora? Porque los casos judiciales vinculados tanto a la contratación del TREP como al presunto fraude electoral, que son casos abiertos, como decía, en la Fiscalía de Delitos Administrativos y en la Fiscalía de Delitos Electorales, han generado una intervención del Ministerio Público sobre el Tribunal Supremo Electoral y particularmente sobre la Dirección de Informática. Por ejemplo, en este momento el Ministerio Público tiene la base y el software del TREP. El Ministerio Público también capturó el padrón electoral. ¿Me explico? O sea, entonces hay decisiones urgentes que tomar
derivados justo de las herencias judiciales o de las distorsiones judiciales de las elecciones del 2023. Si estas decisiones no se toman ahora, la nueva magistratura tendrá que llegar a, incluyendo su curva de aprendizaje. Normalmente no tenemos expertos y expertas electorales de larga data en el caso de Guatemala. Van a tener que llegar a aprender sobre la materia electoral, sobre la administración de elecciones, que no es una función que sea propia de los abogados, y a tomar decisiones para tratar en el término que oscila entre 9 y 15 meses de tener resuelto todas estas decisiones. Por eso es tan relevante en este momento los problemas de gobernanza interna del TSE. Y por eso es tan relevante que se generen condiciones políticas para la reintegración efectiva del Pleno y para que el Pleno, aún integrado mayoritariamente por magistrados suplentes, pueda tomar este tipo de decisiones. Como digo, al referéndum, por supuesto, al legítimo derecho de revisión que tendrán los nuevos magistrados en marzo del 2026. Entonces, esos dilemas me parece que son esenciales. Entonces, ¿cuál es el origen de la crisis? El debate en torno a la legitimidad de las elecciones 2023. ¿Cuáles son las expresiones de la crisis? Interferencia judicial, problemas de gobernanza a partir de la desintegración del Pleno de Magistrados, interferencia política, ¿no? Y eso entonces nos abre una serie de escenarios que no son de menor relevancia. Básicamente hay dos caminos. El camino de un acuerdo temprano, no solo en el ámbito interno del TSE, sino a nivel del sistema de partidos políticos, para que se entienda que la distorsión a la que se sometió la elección del 2023 puede lesionar la capacidad del tribunal para garantizar las elecciones del 2027 y está lesionando la capacidad del tribunal para garantizar la integridad de la elección del 2027, ¿verdad? Y que por eso se requiere un acuerdo temprano entre las fuerzas políticas para generar un entorno que permita que el tribunal realice su trabajo con el menor grado de interferencia posible. Con el menor grado de interferencia. Ya que no estoy ilusionándome de que no la haya, no, con el menor grado de interferencia política o judicial posible. Y el otro escenario es que esas condiciones no se den y que se espere hasta que haya la elección de nueva magistratura, lo cual va a significar que esa nueva magistratura va a tener una fuerte presión en términos de definir los procedimientos para garantizar la integridad de la elección 2027 en un plazo muy corto y con la curva de aprendizaje inevitable a la que ya me referí previamente. Ahora bien, por eso también es tan relevante el 2026. ¿Por qué? Porque no solo se da el relevo, como ustedes ya saben, del Tribunal Supremo Electoral, no solo se da el relevo de la Corte de Constitucionalidad, sino también del Ministerio Público, de la Contraloría General de Cuentas. Entonces, las elecciones de segundo grado del 2026 van a tener una importancia extraordinaria para la certeza e integridad de la elección 2027. Y con esto voy a ir cerrando. En primera instancia, porque se renueva el Tribunal Supremo Electoral, los magistrados y magistradas del Tribunal Supremo Electoral, en una decisión que corresponde al Congreso de la República, que en principio debería de llamar a la instalación de la comisión de postulación antes de que termine este año y probablemente antes de que termine el segundo periodo de sesiones ordinarias, de manera que la comisión pueda iniciar su trabajo con suficiente antelación y se garantice el cumplimiento de los plazos para tener electos, al menos seleccionados, a los señores, a los candidatos y candidatas a integrar el Tribunal Supremo Electoral para marzo del 2026. Entonces, creo que primero es el componente del tribunal al que me voy a referir después. Segundo, se da el relevo de la Corte de Constitucionalidad, que también es relevante, como digo, para las elecciones. ¿Por qué? Porque la Corte de Constitucionalidad, tanto en el electoral como en prácticamente todos los ámbitos normativos del país, es la última instancia que resuelve las disputas entre los contendientes electorales.
o sobre la validez de las elecciones. Por ejemplo, en el contexto de la elección 2023, resolvió que había que hacer una revisión de actas y votos y a la vez refrendó el resultado de las elecciones. ¿Me explico? La futura integración de la Corte de Constitucionalidad, por supuesto que es entonces relevante a la potencial resolución de las disputas electorales, más en un contexto de acentuada judicialización como el que hemos venido documentando. En lo que se refiere a la elección de la fiscal general o el fiscal general y jefe del Ministerio Público, la relevancia no tengo que detallársela. Habiendo 3 casos abiertos que posiblemente no estén concluidos en fase de sentencia para mayo del año entrante, una recomposición o un cambio de orientación en el enfoque de persecución penal en el Ministerio Público podría desactivar o incrementar, ojo, la presión o la interferencia judicial que se presentó en el 2023. No solo en términos de la gestión de los casos abiertos, sino de la tentación o no que tenga el Ministerio Público en el futuro de tener una participación más activa o una interferencia más activa en los procesos electorales. Y si vamos a la elección de agosto de la Corte, de la Contraloría General de Cuentas, también es sumamente relevante, no solo porque le corresponde a la Contraloría hacer la revisión de la correcta administración de los fondos, del presupuesto ordinario y extraordinario de las elecciones que administra el TSE, sino porque además juega un papel clave en el proceso de registro de candidaturas al ser la instancia responsable de la emisión de los famosos finiquitos, los llamados finiquitos, que es una constancia, como ustedes saben, de un uso correcto de los recursos públicos por parte de aquellos funcionarios que han estado en la función pública. Entonces, el año 2026 es relevante no solo porque cambia la magistratura, no, cambia la CC, cambia el MP, cambia la Contraloría, que en su conjunto conforman un ecosistema institucional que tiene un papel sumamente relevante sobre las elecciones 2027. Ahora bien, la integración del tribunal pues resulta crítica porque sí tiene una incidencia directa sobre la totalidad del régimen electoral, es decir, sobre las atribuciones vinculadas a administración electoral, sobre las atribuciones vinculadas a justicia electoral, sobre las atribuciones vinculadas a fiscalización de los partidos, a educación y capacitación electoral, a administración de tiempos de medios y a la posibilidad de proponer reformas sustantivas al régimen político electoral a través de la reforma de la ley electoral y los partidos. Entonces, este me parece contexto es sumamente relevante. Y bueno, ustedes ya conocen el proceso de comisiones de postulación, si no podemos documentarlo más adelante para que ustedes puedan, para que pudiéramos profundizar. Muchas gracias a Eduardo Núñez Vargas por acompañarnos esta mañana en los ciclos de actualización para periodistas CAP sobre temas de justicia y lucha contra la impunidad.